Muy buenas chicas, chicos, ¿cómo estamos? Pues ya estamos llegando al final del tema y en esta última clase vamos a tratar las formas normales. Esta clase voy a dividirla en tres partes. Por la razón principal que vamos a ir paulatinamente en este primer vídeo viendo cómo se halla la forma normal prenexa, en el segundo vídeo viendo cómo se calcula la forma de Scolen y finalmente la forma clausulada. Estaría todo englobado dentro de lo que se conocen como formas normales, pero me parece que desde la perspectiva didáctica es mejor si lo separamos en tres vídeos distintos para ir afianzando los conceptos, digamos, poquito a poco. Bien, vamos a situarnos un poco. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que nosotros queremos conseguir en este tema y en el siguiente? Pues lo que queremos es tener un método para poder decidir si un conjunto de fórmulas es o no insatisfacible. Eso es lo que vamos buscando. De manera análoga, como hicimos en el tema 2, referente a lógica proposicional, todo esto pasa porque las fórmulas del conjunto no sean fórmulas cualquiera, sino que tengan una forma especial. Esta forma, ya digo, por analogía con el tema 2, la vamos a llamar forma clausulada. Entonces, el fin de esta clase es llegar a esa forma clausulada. Pero para llegar a esa forma clausulada debemos primero avanzar por dos formas previas. La primera de ellas es la que vamos a ver en este primer vídeo, en esta primera parte de esta clase, que es la que se conoce como forma normal prenexa. Antes de nada, ¿vale? Observación previa. Para hallar la forma normal prenexa de una determinada fórmula, vamos a tener que utilizar la equivalencia que vimos en la clase anterior. Esa tablita, esa lista de equivalencias que vimos, es la que vamos a tener que utilizar, ¿vale? A lo largo de todos los posibles ejercicios que se nos planteen. Pero en especial, ¿vale? Porque hay muchas fórmulas que ya veréis que en cuanto la utilizáis un par de veces son súper intuitivas. Es casi dejarse llevar. Pero me gustaría indicar dos de ellas que van a tener especial importancia. Todas son importantes, ¿vale? Pero esta especialmente nos van a ayudar mucho. Una era creo que era la 22, que decíamos que para todo x, alfa era lógicamente equivalente a decir para todo y, alfa, x, recordad que esto significaba que donde apareciera x la sustituíamos por y, siempre y cuando y no aparezca en la fórmula alfa. Y la otra que teníamos, que también, ya digo, yo la anotaría y le daría especial importancia, es esta de aquí. Que igual que antes, se puede aplicar en el caso en el que y no aparece en la fórmula alfa, ¿vale? Bueno, ya digo, todas las fórmulas que vimos en la última clase son importantes y todas nos van a ayudar. Pero estas dos especialmente las señalo porque no estamos acostumbrados a ellas generalmente y son de mucha utilidad. Vale. Pues visto esto, vamos lo primero a definir lo que es una fórmula dada en forma normal prenexa. Pues sea alfa una fórmula se dice que alfa está en forma
normal prenexa si alfa es de la forma de esta forma de aquí. C1, X1, C2, X2, así pues hasta Cn, Xn, beta, donde Ci es un cuantificador, ¿vale? Simplemente los C, le hemos denotado así, pero son cuantificadores. Puede ser un cuantificador, lógicamente, universal o existencial, ¿vale? Cualquiera de los dos que tenemos. Y beta es una fórmula sin cuantificadores. ¿Qué estamos diciendo realmente? Lo que estamos diciendo, ¿vale? Si lo queréis en un vocabulario más mundano, menos matemático, pues básicamente lo que decimos es que una fórmula está en forma normal prenexa si todos los cuantificadores están al principio de la fórmula, ¿vale? Están al principio de la fórmula. ¿Y qué más tiene que ocurrir? Pues la definición está claro, ¿no? Están al principio de la fórmula y pues el radio de acción de cada uno de ellos, su radio de acción, llega hasta el final pues de la misma, de la fórmula. ¿Vale? Eso es lo que estamos diciendo sin formalismo matemático. También tened en cuenta, lo pongo ya y pongo unos cuantos ejemplillos, que una fórmula que no tenga cuantificadores, sin cuantificadores, estará siempre en forma normal prenexa. Ejemplo para visualizar lo que estamos diciendo. Pues son ejemplos de fórmula en forma normal prenexa lo siguiente. ¿Vale? Lo único que hacer es seguir esa definición. Pues por ejemplo, para todo x, p de x o q de x, b, yo qué sé. Esa, por ejemplo. O lo que pone aquí, si tenemos una fórmula sin cuantificadores, pues por ejemplo, si hacemos q de a, también estaría en forma normal prenexa. O para todo x existe un y, para todo z, q de x y z. Pues también. O existe y de r, x y z. Pues también. ¿Vale? Esos son ejemplos de fórmula en forma normal prenexa. Ya veis que el requisito es esto, es que los cuantificadores que aparezcan estén al principio de la fórmula y su radio de acción llegue hasta el final de la misma. Bien. No estaría, por ejemplo, ¿vale? No estaría en forma normal prenexa pues la siguiente fórmula. Por ejemplo, para todo z, q de z
implica para todo x, p de x, z. Esta claramente no estaría en forma normal prenesa, porque fijaros, este cuantificador de aquí solo no está al principio, y este de aquí está al principio, pero solamente afecta a esta fórmula de aquí, ¿vale? Eso, por ejemplo, no estaría en forma normal prenesa. Se ve más o menos, ¿no? O sea, no es difícil de ver. Simplemente es seguir la definición a rajatabla. Bien, pues hay un teorema importante que nos dice lo siguiente. Nos dice que sea alfa una fórmula de un lenguaje de primer orden, entonces existe una fórmula equivalente a alfa y que está en... Bueno, y a ver si vais a pensar que es una fórmula. El i es de... ¿Vale? De y que está, ¿vale? No es un símbolo de nada, en este caso. Y que está en forma normal prenexa. Este teorema es importante. Nos está diciendo que siempre que tengamos una fórmula de un lenguaje de primer orden, podemos, mediante haciendo equivalencias, mediante transformaciones, hallar otra fórmula equivalente a esta primera que además esté en forma normal prenesa. ¿Cómo se calculan esas fórmulas en forma normal prenesa equivalentes? Pues usando, ya digo, las equivalencias que vimos en la clase anterior. Esas las necesitamos conocer sí o sí y saber aplicarlas. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Ejemplo 1. Vamos a calcular la forma normal prenexa de alfa igual a para todo x, s de x implica existe z para todo y, r de z. Bien, no lo voy a ir indicando, pero mi consejo es que cuando hagáis al principio, hasta que no tengáis ya manejo, cuando hagáis este tipo de ejercicios, tengáis al lado vuestra tablita de equivalencia, la que dijimos el otro día, porque la vais a tener directamente y os va a ayudar bastante. Pues fijaros, esta fórmula es equivalente a... ¿Qué es lo primero que yo pienso? Pues yo lo primero que pienso es que aquí tenemos esta implicación. Pues lo primero que voy a hacer es quitármela. ¿Cómo? Pues ya sabéis. Esa sí la sabéis porque la hemos utilizado varias veces. Esto es, negamos lo que hay antes de esa implicación, disyunción con lo que haya después, pues tal y como está. Vale, ya hemos dado un primer pasito. Esta fórmula es equivalente a, siempre que tengáis una negación delante de un cuantificador, lo primero que tenéis que hacer es quitaros esa negación con las equivalencias que vimos. ¿Cómo nos quitamos esto? Pues esto básicamente es el cuantificador. Si es universal, ponemos el existencial, y si es existencial, ponemos el universal y negamos la variable. Entonces esto queda como existe x, perdón, negamos la variable, no, perdón, negamos la fórmula, lógicamente. Existe x, no sx, ¿vale? Recordad la equivalencia que vimos el otro día. Y el resto lo dejamos como está. ¿Vale? Ese es mi consejo. Siempre que tengáis, bueno, mi consejo y lo que deberéis hacer.
la conectiva esa negativa delante de un cuantificador, nos lo quitamos, lo primero que tengamos. Y una vez que llegamos a una expresión de esta forma, pues ya empezamos a razonar. Fijaros, esta fórmula es equivalente a... Y nos fijamos, como X no aparece, no es libre aquí, en esta expresión de aquí, pues esto de aquí, si os fijáis, todo esto de aquí es lo mismo que sacar la X fuera, ¿no? Si está X, ahora ponemos aquí un paréntesis, no S de X o existe Z para todo I, R de ZI. Esto es lo mismo, si os fijáis, ¿vale? Como aquí no es libre, no está libre la X, en esta expresión de aquí, pues esto es lo mismo que si lo sacamos fuera, es decir, no va a afectar nada a lo que hay aquí, que saquemos ese existe X fuera. ¿Vale? Ya tenemos una fuera. Vamos a seguir. Esta fórmula es equivalente a... Y ahora podemos razonar igual que antes. Fijaros. En esta parte de aquí no hay ninguna aparición libre, ninguna ocurrencia libre de X. Perdón, de X no, perdón. He dicho de X. De Z. Tampoco hay de Y. Entonces, ¿qué podemos? Pues podemos sacar, por ejemplo, ahora vamos a sacar la Z. Podemos sacar sin problemas la Z de ahí, porque como no hay aquí ninguna ocurrencia libre, no nos va a afectar, ¿vale? Va a seguir siendo lo mismo. Existe X, existe Z, no es S de X, O, para todo, I, R de ZI. Vale, estoy intentando hacerlo razonadamente para que se entienda. Ya esta fórmula, para que no tengáis que memorizar básicamente, esta fórmula es equivalente a ¿qué? Pues ocurre básicamente lo mismo que hemos visto que ocurre para la Z. La variable I no aparece aquí. Por tanto, podemos sin ningún problema sacarla fuera. Entonces tenemos que existe X, existe Z para todo y no S de X o R Z, I. Y esta expresión de aquí ya sí está en forma normal, prenesa. Esta expresión, mejor dicho, viene dada en forma normal, prenexa. ¿Vais viendo cómo se razona? No es difícil. Fijaros, ¿por qué está en forma normal prenesa? Porque todos los cuantificadores están al principio y su radio de acción pues engloba a toda la fórmula. Vale, vamos a hacer otro ejemplillo. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Vamos a calcular la forma normal prenexa de beta igual a para todo X, R de X, Y, conjunción no para todo Y, R de X, Y. Bien, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo he dicho antes. Lo primero que hacemos, nos fijamos en si hay negativas, conectivas, negación, de esa manera. Y nos las quitamos de encima. Esta fórmula es equivalente a esta de aquí. Sabéis que cuando tengamos un cuantificador universal, pues la negación es, ponemos la existencial y ahora negamos lo que haya detrás, es decir, negativa de R, X, Y. Bien.
¿Ahora qué tenemos que hacer? Pues ahora lo que tenemos que ver es que, fijaros, esto de aquí parece que ya está bien, porque ese para todo X está al principio de la fórmula y además su radio de acción es toda la fórmula. Pero este de aquí, de momento, nos fastidia un poquillo, ¿vale? Lo que hay que hacer es introducir básicamente este R de X de Y dentro del rango de acción de ese cuantificador. Pero eso no es posible. Pues, ¿por qué? Pues porque, fijaros, aquí aparece la variable Y, aparece libre. ¿Cómo podemos resolver eso? Pues justamente eso se resuelve con esto de aquí. ¿Vale? Utilizando una de estas dos equivalencias. En concreto ahora, voy a ponerlo por aquí, ¿vale? Usando la equivalencia. Voy a intentar ponerlo incluso con esa misma notación para que lo veáis. Existe Y de una fórmula, es lógicamente equivalente a existe Z, ¿vale? El nombre de la variable me da igual. Existe Z de la fórmula, pero cambiando la Y por Z. Si Z no aparece en la fórmula alfa. Fijaros, pues usando esta equivalencia tenemos que la fórmula, esta de aquí, la fórmula asterisco, es equivalente a esta de aquí. Para todo X, R de X, Y, pues ahora utilizamos esto de aquí. Fijaros que Z no aparece en la fórmula esta, si a esto le llamáis, esto es la alfa, ¿vale? Imaginaros que esto es la alfa esta que estamos aquí llamando. No aparece la Z, pues podemos hacer ese cambio. Existe Z, no R de X, y aquí donde ponía la Y ponemos una Z. Eso es lícito, ¿vale? Lo vimos el otro día en la fórmula y lo acabo de poner para que veáis. Tened cuidado porque esto nos va a ayudar muchísimo, ¿vale? Pero muchísimo. Cuando calculemos formas normales prenesas. Bien, y finalmente, ¿qué hacemos? Pues fijaros, ya sí que podemos sacar este cuantificador fuera. Es decir, ya sí podemos introducir esto dentro del radio de acción de este cuantificador asistencial. Entonces, así, esta fórmula es equivalente a, pues para todo X existe Z, R, X, Y, no R de X. Z, ¿vale? Y fijaros cómo esto ya está en forma normal prenexa. Bueno, aquí ha sido un poco distinto porque hemos utilizado esta equivalencia de aquí, pero es dejarse casi llevar un poco, ¿vale? Saberse más o menos bien la equivalencia y dejarse llevar. Vamos a ver un último ejemplo. Un último ejemplillo para terminar de clarificar esto. Ejemplo. Vamos a calcular la forma normal prenexa de gamma igual a existe X, R de X, o para todo X, S de X, y no existe Z, R de A, Z. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues lo primero que hacemos, nos fijamos que aquí tenemos esta conectiva negativa y nos la quitamos del medio. Pues esta fórmula es equivalente
A existe X, R de X y O para todos X, S de X y, pues recordad, si teníamos aquí un existe, se convertía en un para todo Z, y ahora negábamos lo que había detrás. No a Z. Bien. Vamos a ver cómo seguimos. Ya tenemos esta expresión de aquí. Voy a hacer una cosa para reducir un cuantificador. Esto lo podréis hacer, ¿vale? A veces. En este caso, fijaros, tenemos aquí un para todo X y aquí tenemos la variable X. Y aquí tenemos un para todo Z y aquí tenéis un Z. En estos casos, ¿vale? Si renombráis las variables, yo qué sé, por ejemplo, renombráis la variable Z y la llamáis X, podéis reducir, ¿vale? Cuantificadores. Entonces, esta fórmula es equivalente a existe X, R de X y O para todo X, S de X y para todo X, no R de A, X. Bien, bueno, hemos utilizado, no lo he dicho, pero la equivalencia esta que nos permite cambiar la Z por la X, ¿vale? Porque en esta fórmula, si a esto le llamáis la alfa, o llamadle como queráis, no aparece X. Entonces, he renombrado, ¿vale? Esa variable. ¿Qué es lo que nos permite esto? Pues fijaros, como tenemos aquí un para todo X y aquí tenemos un para todo X, por otra equivalencia que teníamos, esto nos queda como esta fórmula. Recordad que esta era otra equivalencia de las que pusimos directa. Esta fórmula es equivalente a existe X, R de X y O para todo X se puede sacar fuera y dejamos esto así. Y no R de A y X. Vale. Perfecto. Y ahora llegamos a lo siguiente. Tenemos aquí un existe X y tenemos aquí un para todo X. ¿Qué podemos hacer? Pues lo más directo que a mí se me ocurre, ¿vale? Es renombrar esta X. Como aquí, por ejemplo, no aparece la Z, voy a renombrar eso, ¿vale? Voy a poner, bueno, antes se llamaba Z. Le voy a llamar mejor ahí, ¿vale? Para no repetir, porque como al principio se llamaba Z, para no repetir. Esta fórmula es equivalente a, pues esta expresión de aquí, a existe X, R de X y, bueno, no, que la Y aparece aquí, tampoco la puedo llamar ahí. ¿Cómo la voy a llamar? Yo qué sé, me da igual. Le voy a llamar T, ¿vale? Para todo T, S de T, perdona, y no R de AT. ¿Y ahora qué hacemos? Pues fijaros, ya sí que podemos, los puedo sacar ya de golpe si queremos, ¿no? Pero podemos sacar esos dos cuantificadores fuera. Fijaros, esta fórmula, lo voy a hacer en dos pasos si queréis. Esta fórmula es equivalente a decir esto de aquí, a existe X, R de X y O para todo T, S de T y no R de A, T. Y finalmente, lo pongo aquí en azul, esta fórmula, como lógicamente aquí no aparece en ningún sitio libre
la variable t, pues podemos sacar ese para todo t. Esta fórmula es equivalente a existe x para todo t r de x y o s de t y no r de at. Vale. Y fijaros que esto de aquí, ya sí está en forma normal prenexa. Vale, le hemos cambiado el nombre a las variables, nos da igual, ¿vale? Lo importante es lo que queremos en esta parte es no que la variable sea x, z, t, omega, w, eso nos da igual. Lo que queremos es conseguir la forma normal prenexa. Y hemos transformado esta fórmula inicial en una fórmula que está en forma normal prenexa equivalente. Esto se podía haber hecho de otra forma. Es decir, yo lo he hecho de este procedimiento, pero este proceso no es único. ¿Vale? Aquí, pues en vez de haberle llamado, yo he cambiado, ¿dónde sí? Aquí, a esta X le he llamado T y he cambiado esto, pero también podría haber cambiado esta X de aquí y haberle llamado a esto T, ¿vale? O Z o como sea. ¿Me explico? Que esto no es único. Lo importante es que el resultado sea correcto, que la fórmula que obtengamos final esté en forma normal prenexa. ¿Por qué? Porque eso va a ser clave para luego poder llegar a la forma clausulada. Y bueno, chicos, chicas, espero que más o menos la clase os haya servido para un poco practicar estos conceptos de forma normal prenexa. Y aquí termina la primera parte. A continuación vamos a ver la segunda parte, en la que vamos a estudiar la forma normal de Collins. Así que nada, hasta ahora mismo.